Y comenzamos. ¿Va? Buenas tardes a todos. Vamos a empezar. ¿Qué tenemos que ver el día de hoy? Hoy vamos a demostrar que las funciones norma P, con P moviéndose en el intervalo cerrado, 1, infinito, son efectivamente normas. ¿Va? Les había comentado que el problema o lo complicado para, cuando uno quiere demostrar que las normas P son efectivamente norma es demostrar la desigualdad triangular. Para ello, introducimos dos lemas que los voy a recordar rápidamente. Uno de ellos es el lema, la desigualdad de Young, el cual dice lo siguiente: para cualesquiera AB números reales y para cualesquiera dos números PQ de uno hasta infinito, tales que uno entre P más uno entre Q es igual a uno, se tiene que A por B es menor o igual a la P entre P más B a la Q entre Q. Cuidado, aquí hay que poner esto con valor absoluto. Valor absoluto de A por B o valor absoluto de A por valor absoluto de B es menor o igual a valor absoluto de A a la P entre P más valor absoluto de B a la Q entre Q. ¿Ok? A y B tienen que estar en valor absoluto. ¿Ok? Bueno, primera desigualdad. Y la otra desigualdad que vimos fue la desigualdad de Helder, la cual dice que si tú te tomas dos n números reales para cualesquiera a1, a n, b1, bn, números reales, y para cualesquiera dos números p y q de uno hasta infinito, tales que uno entre q, p más uno entre q es igual a uno, se tiene que la suma desde i igual a uno hasta n del valor absoluto de AI por BI, esto va a ser menor o igual a la suma desde i igual a uno hasta n de valor absoluto de a i a la p, y esta suma elevada a la uno entre p multiplicado por la suma desde j igual a uno hasta n del valor absoluto de bi a la q, y toda esa suma elevada a la uno entre q. Esa es la desigualdad de Helder. ¿Ok? Tú tomas dos n números reales, o dicho de otra forma, tú tomas un vector a y un vector b en Rn, el vector a con componentes a1, a2 hasta an, y el vector b con componentes b1, b2 hasta bn, y tomas dos números P y Q, tales que uno entre P más uno entre Q es igual a uno, bajo esas condiciones se va a satisfacer esta desigualdad, que se le conoce como la desigualdad de Helder. Teniendo en cuenta estas dos desigualdades, de hecho, teniendo en cuenta la desigualdad de Helder, vamos a demostrar que la norma P satisface la desigualdad triangular. La desigualdad de Young nos sirvió para demostrar la desigualdad de Helder. Y con la desigualdad de Helder vamos a demostrar la desigualdad triangular para las normas PES. ¿Ok? Así que vamos a empezar con nuestra demostración. Bajo tantito y empezamos con la prueba. ¿Cómo escribimos esto? Teorema para cada P de uno hasta infinito, norma P es una norma NRN. Y bueno, por si a alguien se le olvidó cómo se define la norma P, aquí pongo rápidamente la regla de correspondencia. La norma P de un vector X, ¿cómo se define? Esto es uno entre P, suma desde i igual a uno hasta n, de valor absoluto xi a la p, donde quién es x1, x2, xn son las componentes del vector x. Así es como se calcula la norma p del vector x. Vamos a ver que esta función, la función norma p, satisface las cuatro condiciones para ser una norma. Es mayor o igual que cero, vale cero si y solo si es el vector cero, la norma saca escalares en valor absoluto y se satisface la desigualdad triangular. Esas son las cuatro condiciones que tenemos que verificar. Vamos a empezar. Demostración. Empezamos con el inciso uno. A ver, tomemos un vector en Rn, el que sea X un vector en Rn. Entonces, para cada i igual a uno hasta n,
¿Cómo es el valor absoluto de xy a la p? Aquí de manera implícita estoy suponiendo que el vector x tiene componentes x1, x2 hasta xn. ¿Ok? Bueno, entonces valor absoluto de xy a la p. Considerando que p está de 1 hasta infinito, ¿cómo tiene que ser ese número? Mayor o igual que 0, ¿estamos de acuerdo? No importa el índice que nos tomemos, para cada i igual a 1 hasta n, valor absoluto de xy a la p es mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque el valor absoluto es mayor o igual que 0. Ahora, sumamos todas estas desigualdades desde 1 hasta n. Sumando, tenemos que, ¿qué es lo que nos termina quedando? Nos va a terminar quedando que la suma desde i igual a 1 hasta n de valor absoluto de xy a la p está sumando términos no negativos. ¿Qué nos va a terminar quedando? Nos va a quedar un término no negativo. Muy bien. Ahora, elevamos a la 1 entre p en ambos lados de la desigualdad se va a preservar y lo que terminamos obteniendo es que 1 entre p de la suma desde i igual a 1 hasta n del valor absoluto de xy a la p, esto es mayor o igual que ¿quién? Que 0 elevado a la 1 entre p. ¿Ok? 0 elevado a la 1 entre p es simplemente 0. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces nos termina quedando que la suma es de igual a 1 hasta n, valor absoluto de xy a la p, y todo eso a la 1 entre p es mayor o igual que 0. Dicho de otra forma, por la definición de norma p, ¿quién es este término? Este término es la norma P del vector X. Entonces, lo que hemos demostrado es que la norma P del vector X es mayor o igual a 0. Perfecto. Esta función es no negativa. La pregunta es, ¿cuándo vale 0? A ver, vamos a hacer la cuentita. ¿Cuándo, inciso 2? ¿Cuándo la norma P de X es igual al real 0? Esto pasa sí, solo sí. ¿Y por qué este sí, solo sí? Por la simple definición de la norma P. Por la definición de la norma P. Que aquí tenemos su regla de correspondencia. Por si no se acuerdan, aquí está la regla de correspondencia de la función norma P. Entonces, cuando la norma P de un vector vale 0, esto pasa sí, solo sí. La suma desde i igual a 1 hasta n de valor absoluto de x y a la p, y toda esa suma elevada a la 1 entre p es igual a 0. Elevo a la p en ambos lados de la igualdad se va a preservar, elevo a la p, y ¿qué nos termina quedando? Que esto es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de valor absoluto de x y a la p, y esto va a ser igual a 0 a la p. 0 a la p, ¿a qué es igual? A 0, ¿estamos de acuerdo? Ahora, cuando una suma de términos no negativos va a ser igual a 0. Si tú sabes que cada sumando es mayor o igual que 0, y también sabes que la suma vale 0, eh, entonces, ¿qué puedes concluir de cada sumando? Cada sumando tiene que ser igual a 0. Y si cada sumando es igual a 0, entonces la suma tiene que ser igual a 0. Acabo de comentar tanto ida como regreso. ¿Ok? Entonces lo que tenemos es que esto pasa sí y solo sí para cada i igual a 1 hasta n, valor absoluto de x y a la p es igual a 0. Saco, elevo a la 1 entre p en ambos lados de esta igualdad, para cada i igual a 1 hasta n. El valor absoluto de un número es 0, sí, solo si el número es 0, y de aquí podemos concluir que esto pasa, sí, solo si x y es igual a 0, para cada i igual a 1 hasta n, o dicho de otra manera, el vector x es el vector 0 de Rn. Y con esto, ¿qué podemos concluir? Que la única forma en que la norma P vale 0 es porque el vector X es el vector 0. Y ahí acaba la prueba de la segunda condición. ¿Ah? La función norma es mayor o igual que 0 y la función norma P es igual a 0. Sí, solo sí, estamos trabajando con el vector 0. ¿Ah? ¿Qué sigue? Vamos a ver que la norma saca escalares en valor absoluto bajo. Tomamos un real lambda y un vector X en Rn. ¿Ok? Vamos a anotar lo siguiente. Notemos que la norma P de lambda X, ¿esto a qué es igual? Bueno, primero vamos a expresar lambda X como una eneada ordenada. Entonces, ¿qué nos termina quedando?
que la norma P de lambda X es lo mismo que la norma P de lambda X1 hasta lambda XN. Norma P de lambda X1 hasta lambda XN. Por definición de norma P, ¿esto a qué es igual? Definición de norma P. Por definición de norma P, esto es igual a 1 entre P. Aquí voy a elevar a 1 entre P a la suma desde I igual a 1 hasta N de valor absoluto de lambda por XI a la P. ¿Ok? El valor absoluto del producto es el producto de los valores absolutos. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una propiedad que se demuestra en cálculo 1. Valor absoluto de A por B es igual a valor absoluto de A por valor absoluto de B. ¿Por qué comento esto? Porque aquí tenemos el valor absoluto de lambda por XI. Ajá. Y la P también se distribuye en cada factor. Entonces, ¿qué nos va a terminar quedando? Nos termina quedando que esto es igual a la suma desde I igual a 1 hasta N de valor absoluto de XI a la P a la 1 entre P, y claro, ahí falta algo, hay que agregar algo, aquí nos falta un término. ¿Qué término nos falta? El valor absoluto de lambda a la P. ¿Por qué lambda lo podemos sacar de esta suma? Porque lambda no depende de la I, ¿estamos de acuerdo? O sea, I es 1 y lambda sigue valiendo lo mismo. I es igual a 2, lambda es el mismo valor. Igual a 3, igual a 4, igual a n, lambda sigue siendo lambda, no cambia. Conforme va pasando la I, la lambda no está cambiando. Entonces es un valor constante en cada suma, lo factorizamos y nos queda esa expresión. ¿Ok? Ese es el argumento. Otra vez, propiedades de los exponentes. ¿Esto cómo lo podemos ver? Bueno, como aquí tenemos 1 entre P y aquí tenemos valor absoluto de lambda a la P, se cancelan esas P's y bueno, este 1 entre P se distribuye tanto en este factor como en este otro factor. Lo que nos termina quedando es que esto va a ser igual a valor absoluto de lambda multiplicado por la suma desde I igual a 1 hasta N de valor absoluto de XI a la P y todo esto elevado a la 1 entre P. ¿Ok? ¿Esto es igual a qué? ¿Esto a qué es igual? Esto es igual a valor absoluto de lambda por la norma P del vector X. ¿Por qué? Por la simple definición de norma P. ¿Ok? Y con esto, ¿qué tenemos? Que la función norma P saca escalares en valor absoluto, que es lo que nosotros queríamos verificar. ¿Estamos de acuerdo? Una función, para llamarse norma, debe satisfacer estas tres condiciones. Debe ser mayor o igual que 0, debe valer 0 si solo si es el vector 0, y los escalares salen de la norma en valor absoluto. Pero nos falta verificar una condición más, que es la condición más difícil de verificar. Hasta aquí todo esto ha sido bastante sencillo. Lo que falta por verificar es que se satisface la desigualdad triangular. Vienen bastantes cuentas, es un poquito pesado, por supuesto que sí, pero tenemos que aprender a hacer estos procedimientos. Bajamos y pasamos a probar la desigualdad del triángulo. Vamos a tomarnos dos vectores en Rn. Para que no haya dudas, voy a ser muy cuidadoso con la anotación. El vector X tiene componentes X1 hasta Xn. Y el vector Y tiene componentes Y1 hasta Yn. ¿Ok? Y otra cosa más. Supongamos que P es mayor estricto que 1. Ajá. ¿Por qué? Porque el caso en que P es igual a 1 ya lo demostramos, es la norma 1. Y la norma 1 la demostramos, en la sesión pasada demostramos que la norma 1 es efectivamente una norma. Entonces el caso cuando P es igual a 1, eso ya lo tenemos. Ajá. Y uno podría pensar, bueno, ¿y por qué no haces el caso general con P mayor o igual a 1? Es que hay un paso donde necesito que la P sea mayor estricto que 1. Ajá, y ya no tenemos que hacer el caso P igual a 1 porque ya lo verificamos en la sesión pasada. Esa es la razón. ¿Va? Entonces, supongo que P es mayor que 1, me tomo mi vector X, tiene la forma X1 hasta Xn, el vector Y tiene la forma Y1 hasta Yn, y voy a empezar con la prueba de la desigualdad triangular. Vamos a anotar lo siguiente. Notemos que, y vamos a hacer lo siguiente. Miren, vean. Voy a tomar la norma P de X más Y. Pero para no estar cargando con el 1 entre P, porque recuerden que la norma P de un vector, ¿qué es? Es la suma de las componentes elevadas a la P y toda esa suma a la 1 entre P.
Ese 1 entre P hasta el final lo voy a escribir. Ajá. Entonces, para no estar cargando con ese exponente, vamos a elevar a la P a toda la norma P. ¿Pam? Entonces, todo este término lo elevamos a la P. ¿Vale? Bien. ¿Esto qué va a ser igual? Por la definición de norma P, ¿esto a qué es igual? Esto va a ser igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de valor absoluto de xi más y a la P. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora voy a expresar cada sumando de la siguiente manera. Esto es igual a la suma desde igual a 1 hasta n de valor absoluto. No, antes, perdón. Vamos a aplicar desigualdad triangular. Desigualdad triangular de R con el valor absoluto. Valor absoluto de A más B, nosotros sabemos que es menor o igual a valor absoluto de A más valor absoluto de B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en cada sumando voy a aplicar desigualdad triangular. No importa tanto esta P, eso no nos interesa. Lo que interesa es este valor absoluto que tenemos en cada sumando. Valor absoluto de xi más y va a ser menor o igual que valor absoluto de xi más valor absoluto de y. Entonces nos termina quedando que esto es menor o igual a valor absoluto de xi más valor absoluto de y todo esto elevado a la P. ¿Ok? Bien, aplicamos simplemente desigualdad triangular. Ahora, vamos a factorizar, bueno, vamos a expresar cada sumando de la siguiente manera. Esto va a ser igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de valor absoluto de xi más valor absoluto de y multiplicado por valor absoluto de xi más valor absoluto de y esto elevado a la p menos 1. ¿Estamos de acuerdo que así podemos escribir las cosas? Ajá. Ahora, vamos a ver las cosas de la siguiente manera. Un factor, que es el de color verde, y dos sumandos. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es, el factor que está de color verde, lo vamos a distribuir sobre los dos sumandos de color naranja. Vamos a distribuir. ¿Qué nos termina quedando? Nos va a terminar quedando que esto es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de valor absoluto de xi por valor absoluto de xi más valor absoluto de y esto elevado a la p menos 1, más la suma desde i igual a 1 hasta n de valor absoluto de y por valor absoluto de xi más valor absoluto de y a la p menos 1. No me va a caber, voy a mover tantito toda esta expresión. Entonces movemos esta también. ¿Y qué nos termina quedando? Que esto es el segundo sumando este término también a la p menos 1. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Justo en esta parte vamos a aplicar la desigualdad de Helder. La vamos a aplicar dos veces. Ajá. Para aplicar desigualdad de Helder necesitamos, vamos a subir tantito al enunciado. Para aplicar desigualdad de Helder necesitas dos n puntos o dos vectores, como lo quieras ver. ¿Por qué? Porque podríamos pensar que tenemos el vector A con componentes A1 hasta AN y el vector B que tiene componentes B1 hasta Bn. Ahora aquí el detalle, que es fácil de resolver, pero podría ser un problema para si esta es la primera vez que ves la desigualdad del triángulo para norma P. Tenemos dos números, necesitamos dos números mayores que uno, tales que 1 entre P más 1 entre Q es igual a 1. Aquí déjenme corregir esta parte. Aquí tiene que ser el intervalo abierto. Ajá. 1, infinito. ¿Ah? Necesitamos dos números P y Q mayores que 1, tales que 1 entre P más 1 entre Q es igual a 1. Ajá. Pero nosotros, en nuestra prueba de la desigualdad del triángulo para norma P, solo tenemos un valor P. Y uno podría pensar, pues, ¿quién va a ser Q? Simplemente hay que despejar. ¿Dónde? Simplemente hay que despejar aquí, en esta expresión. Ajá. Entonces aquí voy a hacer una observación. Si tú tienes el valor P, imagínate que ya tienes tu valor P. ¿Cómo tiene que ser Q?
¿Cómo puedes obtener a Q si ya tienes a P? Sabes que P es mayor que 1. ¿Cómo obtenemos a Q? Pues simplemente despejemos a Q. Tú sabes que Q debe satisfacer que 1 entre P más 1 entre Q es igual a 1. P está dado, Q es desconocido y tú quieres que satisfaga esta igualdad. ¿Qué podemos hacer? Simplemente despejar. Vean, nos queda que 1 entre Q es igual a 1 menos 1 entre P. Despejamos a 1 entre Q de esta igualdad y nos queda que 1 entre Q es igual a 1 menos 1 entre P. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, realizamos esta fracción y nos queda que esto es P menos 1 entre P. Muy bien, de aquí ya podemos saber cuánto vale Q. ¿Estamos de acuerdo? Porque de aquí ya podemos asegurar cuánto vale Q. ¿Cuánto va a valer Q? Va a valer P entre P menos 1. ¿Ok? O sea, si tú tienes un número P mayor que 1, el número Q que hace que 1 entre P más 1 entre Q sea igual a 1 está unívocamente determinado. Ajá. No es que haya muchos valores Q, tales que 1 entre P más 1 entre Q sea igual a 1. No. Si tú fijas a P, hay un único Q, tal que 1 entre P más 1 entre Q es 1. ¿Quién va a ser Q? P entre P menos 1. ¿Ok? Teniendo en cuenta eso, es más, vamos a copiar esta parte. Tomamos el valor Q. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar la desigualdad de Helder dos veces. Se la vamos a aplicar a este término y a este otro término. ¿Va? Necesitamos un par de vectores en Rn. Ajá. Bueno, pues vamos a hacerlo de la siguiente manera. Empezamos con lo que está marcado de verde. Ujú. Y entonces, aplicando la desigualdad de Helder, vamos a tener lo siguiente. La suma desde i igual a 1 hasta n de valor absoluto de xy por el valor absoluto de xy más valor absoluto de y a la p menos 1, véanlo de la siguiente manera. El primer factor, el segundo factor. Así vamos a verlo. Primer factor, segundo factor. Teniendo en cuenta eso, ¿qué nos termina quedando? Aplicamos la desigualdad de Helder, le voy a poner así, desigualdad de H, aplico desigualdad de Helder, ¿y qué nos termina quedando? Nos va a terminar quedando la suma desde i igual a 1 hasta n, de valor absoluto de xy a la p a la 1 entre p. Ajá. ¿Con qué vectores estoy aplicando desigualdad de que le falta algo más? Déjenme escribir este otro cacho. Esto multiplicado por la suma desde i igual a 1 hasta n de valor absoluto de xy más valor absoluto de y, esto elevado a la p menos 1 multiplicado por q. ¿Cuánto vale q? Aquí lo calculamos arriba, ¿verdad? Q tiene que ser P entre P menos 1. Entonces, escribimos ese término. P entre P menos 1. Ponemos un corchete aquí, por ejemplo, y todo esto lo elevamos a la P entre P menos 1, cada sumando. Ajá. Y toda la suma está elevada a la 1 entre Q. O sea, va a estar elevada a ¿qué cosa? A P menos 1 entre P. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso está bien? Ok. Ahora, por leyes de los exponentes, ¿qué va a pasar con este P menos 1 y este P menos 1? Se van a cancelar, estamos de acuerdo. Y nos va a quedar este término elevado a la P. Vamos a simplificar. ¿Ok? Sigo abajo y entonces nos termina quedando este término. Y simplificamos esta expresión. La voy a tomar y voy a ir modificando en esta. ¿Ok? Bajamos tantito la expresión. Ahí está. Bien, ¿qué podemos modificar? Ah, pues ese P menos 1 lo puedo quitar y este P menos 1 también lo puedo eliminar. ¿Por qué? Porque uno está dividiendo y el otro está multiplicando, ¿verdad? Entonces nos termina quedando esto elevado a la P y toda la suma elevada ¿a qué? A la 1, a la P menos 1 entre P. ¿Ok? Ahora, a lo mejor aquí quedan dudas. Si uno dice, pero ¿cómo aplicaste desigualdad de Helder? Tú necesitas dos vectores y aquí hay un montón de números.
No es tan difícil ver cómo. Miren, chequen. Vamos a tomarnos uno de los vectores a los que le aplicamos la desigualdad de Helder, es este vector, x1, xn. El otro vector al que le aplicamos la desigualdad de Helder, vamos a llamarle el vector, vamos a ponerle a el vector A, mejor. ¿Y quién es el vector B? El vector B es el vector que en la primer componente tiene valor absoluto de x1 más valor absoluto de y1 y esto elevado ¿a la qué? A la p menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Después, eso en la primer componente. Así nos seguimos hasta la enésima componente. Valor absoluto de xn más valor absoluto de yn y esto elevado ¿a la qué? A la p menos 1. Entonces, con esos dos vectores apliqué desigualdad de Helder. ¿A quién le puse la p? Al vector x. ¿A quién le puse la q? Al vector A, perdón. ¿Y a quién le pusimos el valor q? Al vector b. Ajá. ¿Ok? ¿Sí se entiende eso? Ustedes me dicen, ¿eh? Entonces, así es como aplicamos desigualdad de Helder. Nos quedó esta expresión y después lo que hicimos fue simplificar. Con el mismo truco, la misma idea, voy a modificar unas cosas, por supuesto, pero básicamente es ese procedimiento. Se lo aplicamos a lo que está subrayado de color naranja. Ajá. De hecho, voy a tomar todo esto y voy a hacer ligeras modificaciones. Ok, ahora se lo vamos a aplicar. Voy a hacer un poquito más pequeña la hoja para que se vea más cantidad de información. Ahora voy a tomar lo que está marcado de naranja. Ok, muy bien. ¿Qué hay que modificar? Bueno, pues ahora en vez de ser XY aquí, ahora digo, ajá, en vez de tener XY, vamos a tener un Y. Ok, entonces aquí ponemos Y. Valor absoluto de xy más valor absoluto de y a la p menos 1, eso se queda igual. Aplicamos desigualdad de Helder con qué vectores. El vector A ya no es el vector x1 hasta xn, ahora va a ser el vector y1, y2 hasta yn. El vector B va a ser el vector valor absoluto de x1 más y1 elevado a la p menos 1, coma, valor absoluto de x2 más valor absoluto de y2 elevado a la p menos 1, coma. Así hasta valor absoluto de xn más valor absoluto de yn elevado a la p menos 1. Ese sería el vector B. A esos dos vectores les aplico la desigualdad de Helder y nos queda una expresión casi análoga a la de arriba. Ajá. Solo cambiamos este término, lo estoy borrando, en vez de xy va a ser y. De todas formas queda la p y a la 1 entre p y el otro término queda igual. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Vean, hay muchas cuentas que hacer, eso es un hecho, pero hay que seguir el hilo de todo este procedimiento. Nosotros empezamos con la norma P de x más y elevado a la P. Empezamos a hacer la algebrita. Aquí dimos una cota por arriba, ajá, y después nos quedan estas dos sumas, la suma marcada de verde y la suma marcada de naranja. La suma de marcada de verde ya la acotamos por este término. Y la suma marcada de naranja ya la acotamos por este otro término. Entonces, la suma verde y la suma marcada de color naranja las podemos acotar por estos dos términos. ¿Va? Teniendo en cuenta eso, podemos decir lo siguiente. Vean, así las cosas, tenemos que, vamos a tomarnos estas dos sumas. Esto aquí es menor o igual. Por lo que acabamos de hacer, y no me va a caber al lado, así que lo voy a poner abajo. ¿Ok? Esto va a ser menor o igual a qué? Menor o igual a, lo que está marcado de verde va a ser menor o igual a este término que estoy copiando. Así que lo que está de verde se corresponde con lo que está de verde. Con un menor o igual se corresponden, por supuesto. Más este otro término, que aquí hay que modificar al final. Ahí es valor absoluto de y, ¿verdad? Valor absoluto de y. Aquí. Aquí tiene que ser valor absoluto de y, ¿ok? Bueno, este término
No va a caber, lo voy a hacer un poco más pequeño. Ahí está. Lo que está en naranja se corresponde con lo que está en naranja con un menor o igual. ¿Ok? Ahora tenemos esto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tienen en común estas dos expresiones? Bueno, tenemos que hay un factor común. Ajá. Noten que este es el factor común. Entonces podemos factorizar. Y esto nos termina quedando de la siguiente. Esto va a ser igual a la suma desde i igual a 1 hasta n del valor absoluto de xi a la p elevado a la 1 entre p más la suma desde i igual a 1 hasta n de valor absoluto de yi a la q a la 1 entre q y esto multiplicado por el factor común. ¿Qué cuál es el factor común? Es esta suma. La suma desde i igual a 1 hasta n de valor absoluto de xi más valor absoluto de yi, todo esto elevado a la p y toda la suma elevada a la p menos 1 entre p. ¿Ok? A ver, déjenme escribir un poquito mejor los paréntesis. Movemos nuestra expresión, la dejamos un poco más centrada. Listo, ahí está. Bien, ¿qué más podemos hacer? Observen que ya aquí apareció en esta expresión ya aparece la norma P del vector X más la norma P del vector Y. Ajá, es lo que está en el corchete de color amarillo. Multiplicado por este otro término, por supuesto. Déjenme lo copio. Yo creo que lo ponemos en la siguiente página. Ahí está. ¿Ok? Entonces nos queda esto. ¿Y por qué podemos sustituir esas sumas por norma P? Por la definición de norma P, tal cual. Esa es la regla de correspondencia de la función norma P. La suma es de i igual a 1 hasta n, de valor absoluto de x y a la p, y toda esa suma elevada a la 1 entre p, es la norma P de x. Y de manera similar con esta suma, eso se corresponde con la norma P del vector y. ¿Ok? Ahora, ese término es mayor o igual que quién. Esto último que obtuvimos. Esto último es mayor o igual que quién. O es igual a quién. A lo que está marcado de verde más lo que está marcado de naranja. Ajá. O mayor o igual a esto que está marcado de verde y a esto que está marcado de color naranja. Pero esto que está marcado de verde y naranja, vamos a subir tantito, era mayor o igual que la norma P de x más y elevado a la P. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tenemos? Con todo esto, tenemos que la norma P de x más y elevado a la P es menor o igual a todo este término. Es enorme. Vamos a mover un poquito esta expresión. A ver si logro hacer que todo quepa. Sí, miren, ahí está. Entonces tenemos que la norma P de x más y elevado a la P es menor o igual a lo que está en el corchete amarillo multiplicado por lo que está de color rosa. ¿Va? ¿Qué hacemos ahora? Pues nos gustaría que del lado derecho solo estuviera la norma P de X más la norma P de Y. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Lo que está de rosa o de morado, vamos a pasarlo dividiendo. ¿Va? ¿Qué nos va a terminar quedando? Nos termina quedando lo siguiente. Y por conveniencia, vamos a escribir las cosas de la siguiente manera. La suma desde i igual a 1 hasta n de valor absoluto de xi. A ver, aquí déjenme pensar que este, miren, voy a poner las cosas de esta manera. Esto, esto que acabo de escribir es la norma P de x más y elevado a la P. ¿Estamos de acuerdo? Ahora tomo lo que está de rosa y hacemos la división. Ajá. Porque dijimos que íbamos a despejar. ¿Qué íbamos a despejar? Esto. La norma P de X más la norma P de Y. Muy bien.
Ahora, aquí hay que tener un poquito de cuidado, porque si bien, o sea, hicimos el despeje, vamos a tomar, ¿qué es más grande? Justo aquí viene mi observación. ¿Qué es más grande que la suma es de igual a 1 hasta n de valor absoluto de xy más y a la p? ¿Están de acuerdo que algo más grande viene a ser este término? Ajá, porque estoy ahí aplicando desigualdad triangular. Claro, todo esto elevado a la p. Eso es más grande que la suma es de igual a 1 hasta n de valor absoluto de xy más y a la p. Le pongo valor absoluto a cada sumando, a xy y a y eso se hace un poco más grande. Ajá. Ahora, teniendo en cuenta eso, ¿qué podemos hacer aquí? Miren, observen que tenemos, este término es el mismo que el que está aquí arriba. Ajá. Entonces podríamos pensar que esto está elevado a la 1. Ajá. Tenemos que está elevado a la 1. Y entonces por propiedades de los exponentes, podemos hacer lo siguiente. ¿Cómo? Nos tomamos este término, le aplico propiedades de los exponentes. ¿Aquí qué me va a quedar? ¿Qué nos termina quedando? Pues la base, que es toda esta suma, elevado a qué? Elevado ¿a qué queda elevado? A la 1 menos P menos 1 entre P. Y uno podría pensar, no, pero eso ya, eso no se parece a 1 entre P para nada. No, pero podemos hacer la cuentita y nos va a dar 1 entre P. O lo podemos ver desde este punto de vista. Déjenme subir tantito. ¿Quién era Q? ¿Aquí tenemos a Q? Sí, aquí tenemos a Q. Q es P entre P menos 1. Entonces, ¿quién es 1 menos 1 entre Q? Por un lado, eso tendría que ser 1 entre P. Por otro lado, si sustituimos, esto va a ser 1 menos P menos 1 entre P, que es justamente lo que tenemos abajo. Entonces, ¿quién es 1 menos P menos 1 entre P? Es 1 entre P, que es lo que tenemos justo aquí. Entonces, en vez de poner toda esa expresión, pues simplemente escribimos toda esta resta. Lo que podemos escribir simplemente es, tomamos esta suma, vamos a mover este término mejor, aquí lo ponemos, esta suma elevada a la ¿qué? Elevada a la 1 entre P. Nos queda eso, ¿ok? Bien. Entonces, con este procedimiento, ¿qué acabamos de demostrar? Con esto acabamos de demostrar lo siguiente. Vean, la P elevada a la P de X más Y es igual a la suma desde I igual a 1 hasta N de valor absoluto de XY más Y a la P. Le aplico desigualdad del triángulo y yo sé que esto es menor o igual. Bueno, ya ni siquiera la dejo, ni siquiera ya tengo que elevar a la P. Ajá. Esto ya lo dejo como elevado a la 1 entre P. Está a la P. Ahora sí, la norma P de X más Y. ¿Eso a qué es igual? Por definición de norma P, eso es la suma desde igual a 1 hasta N de valor absoluto de XY más Y a la P y toda esa suma elevada a la 1 entre P. Por desigualdad del triangular, esto es menor o igual a la suma desde I igual a 1 hasta N de valor absoluto de XY más valor absoluto de Y, esto elevado a la P y esto elevado a la 1 entre P. Pero por lo que acabamos de observar aquí, este término que a su vez es este término, que a su vez es este término, es menor o igual a ¿quién? A la norma P de X más la norma P de Y. Vean cómo va el asunto. Este término, que es, ese término que está en el cuadrito rojo, es menor o igual a la norma P de X más la norma P de Y. Ajá. Y justamente este término es este término de aquí, es el mismo. Ajá. Entonces, ¿qué podemos asegurar? Que esto es menor o igual a la norma P de X más la norma P de Y. Nos fijamos en el principio y en el final de esta cadena de igualdades y desigualdades. Y lo que tenemos es que
la norma P de X más Y, es menor o igual a la norma P de X más la norma P de Y. Entonces, la función norma satisface la desigualdad triangular y ya no solo se le va a llamar la función norma. O sea, la norma satisface la desigualdad triangular y esta función es realmente una norma porque satisface las cuatro condiciones. Es mayor o igual que cero, es igual a cero sí y solo si tomamos el vector cero, la norma saca escalares en valor absoluto y como acabamos de ver, se satisface la desigualdad triangular. Conclusión, esta función es una norma en Rn. ¿Va? Y ya con esto tenemos una familia de normas en Rn. Por cada P de 1 hasta infinito, tenemos una norma, incluso para P igual a infinito. ¿Ok? ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es relacionar todas estas normas P, porque no es que tengamos la norma 1, la norma 3, la norma 7, la norma 24 y todas sean ajenas entre sí. O sea, sí hay una relación entre ellas. De hecho, vamos a decir que son Lipschitz equivalentes. Ajá. En la siguiente sesión voy a introducir el concepto de Lipschitz equivalentes. Y ya con esto, de hecho, creo que la siguiente sesión va a ser la última sesión de normas. Ya con esta herramienta que vamos a tener, vamos a poder hacer topología en RN. ¿Ok? Pero bueno, antes de terminar esta sesión, quiero recordar el teorema del sándwich, porque lo voy a ocupar para un resultado. De hecho, si alcanza el tiempo, hoy mismo, en estos 8 minutos que nos quedan, lo demostramos. Miren, pequeño recordatorio. ¿Qué vamos a recordar? El teorema del sándwich. ¿Qué es lo que dice? Si xn, yn y zn son sucesiones de valores reales, tales que, fíjense lo que deben de cumplir esas tres sucesiones. Hay dos condiciones muy importantes. La primera es que se relacionan por estos menores igual. Xn es menor o igual a yn, menor o igual a zn para cada n natural. Y la segunda condición es que el límite, cuando n tiene infinito de xn, existe y vale lo mismo que el límite cuando n tiene infinito de zn. Bajo estas condiciones, podemos asegurar que la sucesión del medio, que la yn, el límite cuando n tiene infinito de yn, existe y además toma el mismo valor. Ujú. Vamos a tener esta igualdad. Los tres límites terminan valiendo lo mismo. Intuitivamente es bastante claro. Tienes tres sucesiones. La sucesión chiquita, que es la xn, la sucesión mediana, que es la yn, y la sucesión grande, que es la sucesión zn. Se relacionan de esta manera, la chiquita, la sucesión pequeña, la sucesión mediana y la sucesión grande. La sucesión pequeña, aquí déjenme quitar este símbolo que no va. Ya está, ya quedó bien. La sucesión pequeña y la sucesión grande tienen límite común. Eso obliga a que la sucesión del medio también tiene límite. ¿Y cuál es el límite de la sucesión del medio? El valor común. ¿Ok? Entonces, la conclusión es que el límite, cuando n tiene infinito, de la sucesión yn existe y su límite es este valor común. ¿Va? Teniendo en cuenta este resultado, podemos demostrar lo siguiente. Teorema. Es un resultado de cálculo 1. Esto que acabo de enunciar. Lo que viene es un teorema que se puede ver en un curso de análisis o un curso de topología, pero solo requiere herramienta de cálculo en una sola variable. Teorema. El límite para cada vector en Rn, el límite cuando P tiene infinito
de la norma P de X es igual a la norma infinito del vector X. ¿Ok? Entonces, este resultado lo vamos a demostrar. No es difícil de probar, pero prefiero dejarlo para la próxima sesión. Lo dejamos para la próxima sesión. Empezamos a relacionar todas estas normas que definimos, están relacionadas vía ciertas desigualdades. Ajá. Entonces relacionamos todas estas normas con ciertas desigualdades que nos van a ser muy útiles a la hora de hacer topología, a la hora de hacer continuidad, de ver la continuidad de una función. Esas desigualdades nos van a servir mucho y bueno, viendo esto, terminamos esta introducción al espacio euclidiano RN y ya nos adentramos al tema de topología en RN, ¿va? Que ahí sí vamos a profundizar bastante. Podríamos seguir trabajando con las normas por un buen rato, sin embargo, ese no es el objetivo del curso. El objetivo es hacer topología en RN. Simplemente les di herramienta sobre normas que nos va a ser útil más adelante. ¿Ok? Bueno, pues yo creo que hasta aquí les dejamos. Espero que todo esté bastante bien, se haya entendido perfectamente. Sí, alguien preguntó que si tenemos Classroom. Sí, tenemos un Classroom. El Classroom se encuentra en la presentación de la página, que está en la página de la facultad. En los horarios, donde está el seminario, ahí aparece en la presentación el código del Classroom. ¿Va? También lo puse, aparte de que lo puse en la presentación que aparece en el seminario, lo puse en el Classroom del curso de cálculo diferencial e integral 2. En alguno de los comentarios que hice en el Classroom, escribí el código del seminario de topología. ¿Vale? Ok, perfecto. Pues bueno, hasta aquí le dejamos. Nos vemos el viernes. ¿Vale? Muchas gracias por venir. Hasta luego. Bye bye.